¿Y si la salida de Messi del Barça no fue exactamente como nos la contaron? ¿Y si detrás de aquella despedida entre lágrimas hubo decisiones que hoy vuelven a ponerse en duda? Hace apenas unos días, Xavi ha expuesto una versión que reabre una de las heridas más profundas del barcelonismo moderno. Una historia que toca directamente a Joan Laporta y que vuelve a colocar la palabra traición en el centro del debate. En este video vamos a analizar qué reveló exactamente Xavi, qué papel jugó la directiva y por qué esta confesión cambia la forma en que muchos aficionados interpretan aquel verano histórico. Veremos el contexto económico, las promesas públicas y las consecuencias que todavía hoy pesan sobre el club. Pero antes de entrar en los detalles más delicados, déjame preguntarte algo. Si eres culé, ¿sentiste que te dijeron toda la verdad cuando Messi se fue? Quédate porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu perspectiva. Nada fue tan simple como un "no hay dinero". Según lo publicado, Xavi deja claro que la versión oficial sobre la marcha de Messi no refleja toda la complejidad interna que vivía el club. El Barça atravesaba una situación económica extremadamente delicada con limitaciones salariales severas y una estructura financiera condicionada por decisiones anteriores. Sin embargo, también existían promesas públicas que generaron una expectativa enorme en la afición. Aquí es donde nace la tensión emocional, porque cuando un presidente promete en campaña que hará todo lo posible por renovar al mejor jugador de la historia del club, el mensaje no es solo administrativo, es sentimental. El barcelonismo creyó que Messi se quedaría, y cuando no ocurrió el golpe, fue devastador. Imagina a Xavi recién vinculado al proyecto deportivo, viviendo desde dentro esa incertidumbre. Conversaciones privadas, nervios en el vestuario, jugadores pendientes de una decisión que podía cambiar el rumbo del equipo. Mientras tanto, Joan Laporta defendía públicamente que se estaba trabajando para lograr la renovación. Pero aquí surge la gran pregunta: si la situación era tan crítica, ¿por qué se mantuvo la esperanza hasta el último momento? ¿Hubo margen real o fue una estrategia de comunicación? Déjame tu opinión. ¿Crees que el club actuó con transparencia total? Porque lo que viene ahora es aún más delicado: la percepción de que no solo fue una crisis económica, sino una ruptura de confianza. Cuando la palabra traición aparece en el entorno del Barça, ya no hablamos solo de fútbol, hablamos de identidad. Lo que Xavi deja entrever no es únicamente una explicación económica. El foco se desplaza hacia la gestión del mensaje y las expectativas creadas. Joan Laporta prometió públicamente que intentaría renovar a Messi, transmitiendo confianza a la afición. Sin embargo, el desenlace fue abrupto. Para muchos, el problema no fue solo que Messi se fuera, sino cómo se comunicó y cómo se manejó el proceso. El barcelonismo no perdió solo a su mejor jugador, perdió un símbolo. Messi representaba años de dominio, noches mágicas en el Camp Nou y orgullo frente al eterno rival. Cuando se marcha entre lágrimas, la sensación no es solo tristeza, es desorientación. Y ahora, con las palabras de Xavi, esa emoción vuelve a activarse. Imagina a un joven aficionado en Barcelona que creció viendo a Messi levantar Champions. Defendió siempre al club en debates con amigos del Real Madrid. El día de la despedida sintió que algo se rompía. Hoy, al escuchar a Xavi, se pregunta si la directiva fue completamente honesta con la afición. Justo cuando parecía que el tiempo había cerrado la herida, Xavi vuelve a colocar el foco en decisiones internas que cambian la narrativa oficial. ¿Tú lo ves como una traición o como una consecuencia inevitable? Escríbelo en comentarios. Pero esta historia no se queda en el pasado, porque las repercusiones todavía marcan el presente del club. Las decisiones del pasado no desaparecen, construyen el presente. Las declaraciones de Xavi no solo revisan lo que ocurrió con Messi, también impactan en cómo se percibe hoy el liderazgo del club. La salida del argentino marcó el inicio de una etapa de reconstrucción profunda, ajustes financieros, cambios en la plantilla y una presión constante sobre la directiva. La confianza entre afición y presidencia quedó tocada y cada decisión posterior ha sido evaluada bajo esa sombra. El barcelonismo vive entre dos emociones: nostalgia y esperanza. Nostalgia por una era dorada que parecía eterna. Esperanza por un nuevo proyecto que intenta devolver estabilidad y competitividad.
Pero cada vez que surge un debate institucional, la marcha de Messi vuelve como referencia inevitable. Imagina a Xavi en el banquillo intentando reconstruir una identidad reconocible, mientras carga con preguntas que no son solo tácticas, sino históricas. Y al mismo tiempo Laporta defendiendo la gestión actual ante una afición que exige transparencia total después de aquel episodio. Lo que ocurra ahora definirá si la historia recordará esta etapa como el inicio de un renacimiento, o como una fractura que tardó años en sanar. Si amas el fútbol español, comparte este análisis con quien siempre debate contigo sobre el futuro del Barça. Y entonces llegamos a la pregunta final: ¿qué significa realmente esta revelación para la memoria colectiva del barcelonismo? Hay historias que no terminan cuando se cierran los contratos, terminan cuando se entiende la verdad. Las palabras de Xavi no cambian el hecho de que Messi se fue, pero sí cambian la forma en que muchos aficionados interpretan lo ocurrido. Ya no se trata solo de números de límites salariales o de regulaciones. Se trata de confianza, de promesas públicas y de cómo se gestionó uno de los momentos más sensibles en la historia reciente del club. Para el barcelonismo, Messi simboliza una era irrepetible. Su despedida no fue simplemente una salida deportiva, fue una ruptura emocional. Escuchar ahora nuevas versiones reabre el debate, pero también ofrece una oportunidad mirar al pasado con más claridad para construir un futuro más sólido. Imagina a ese aficionado que todavía guarda la camiseta con el número 10. Tal vez nunca olvidará aquella rueda de prensa, pero quizás ahora con más información pueda entender mejor lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas. Si quieres seguir entendiendo lo que realmente ocurre dentro del Barça y del fútbol español, suscríbete ahora y activa la campana. En el próximo análisis abordaremos cómo estas tensiones internas pueden influir en el futuro inmediato del club. Porque en el fútbol la pasión nunca se apaga, pero la verdad siempre deja huella.